Dios nos pone en sintonía. Bienvenidos todos mis hermanos, bienvenidos todos amigos, hermanos que están fuera del país, en todas las rincones del mundo. Se oye bien, ¿no? Allá en Europa, hermanos que nos está viendo, allá en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Sudamérica. Hasta ahí estamos llegando, en Puerto Rico. Sabe que nosotros nos vemos quizás muy pequeños y a veces pudiéramos menospreciarnos. Pero lo que usted y yo hacemos está llegando a muchas personas que usted no ve acá, pero que están al otro lado de esa pantalla, quizás más ansiosos que algunos de nosotros de que las transmisiones comiencen. Busque por favor en la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso del 10 al 12 vamos a leer. Versículos del 10 al 12. Mejor lo tengo arriba. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Cuando lo tenga se ponen de pie y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Bueno. Dice así la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú has seguido mi doctrina, escribe Pablo a Timoteo. Conducta, has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No parece como una palabra no muy agradable, ¿vea? Como un preámbulo, como un anticipo, como vamos a decir, como una palabra profética no muy agradable, pero vamos a verla en el transcurso de los minutos. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta palabra? Padre, gracias por tu palabra. Ella es bendita, Señor. Desde la primera letra hasta la última letra es bendita. Y clamamos ahora, Dios, con todo nuestro corazón, que la bendición que esta palabra tiene se derrame sobre nosotros. Y que el Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, pueda moverse de una manera especial y llenarnos, saciarnos y bendecirnos a través de esta palabra. Gracias, Señor, por los que estamos acá. Gracias por los que están lejos de acá, por los que están, Señor Jesús, a través de los medios electrónicos. Nosotros clamamos para que la bendición, ya sea que le estén escuchando esta palabra hoy o en los días que vienen o en los años que vienen, la bendición se derrame de la misma manera sobre cada uno. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, te adoramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Puede sentarse. Vamos a hablar de algo que usted y yo hemos escuchado en estos últimos días bien de moda. Se habla y se pelea y se discute el término. Vamos a rescatar ese término, pero no lo vamos a ocupar en el ámbito político porque se maneja más que todo en la política en los últimos días. Nosotros lo vamos a poner aquí en el contexto cristiano. La oposición. ¿Ha sentido alguna vez oposición? ¿Ha querido hacer algo y no lo dejan? ¿Ha querido hacer algo, ir a algún lugar y algo le estorba o alguien le estorba? ¿Se ha lanzado en algún proyecto y alguien le dice cosas y lo hace sentir que ese proyecto no va a ser bueno y lo detiene? Creo que todos nosotros hemos enfrentado en algún momento de la vida una oposición. Y cuando estamos pequeños, la oposición viene en un principio de nuestros padres. El niño quiere correr. Y el padre le dice, no corras, se opone. ¿Será una cosa que al papá se le ocurrió y decir, no, yo no quiero que el niño corra? Mejor prefiero verlo ahí quieto. Pero hay una razón en la oposición, hay una razón. En la vida vamos a encontrar muchas oposiciones, muchas acciones contrarias a lo que yo quiero. Muchas actitudes contrarias a las que yo desearía ver y encontrar en las personas que me rodean.
Sin embargo, en cada una de esas acciones, yo debo aprender a ver la voluntad de Dios para mi vida. Debo de aprender a encontrar el deseo de Dios para mi vida. Dios no va a permitir que nada pase en tu vida y que nada pase en mi vida si no está controlado por Él. Algunas personas, sin saber en dónde se encuentra, lo han escuchado y dicen, es que no se cae ni la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y es que es cierto, el viento no sopla hacia donde sopla si es que Dios no lo permite que así sea. La lluvia no cae si es que Dios no permite que caiga. Y la lluvia cae cuando Dios quiere que caiga. Un hombre, grabaron un video, un hombre que trabaja con camiones, se le recalentó el motor y el camión agarró fuego. Se empezó a quemar. Y el hombre no podía hacer nada, solo se bajó y en la calle levantaba las manos. Usted puede ver, de vez en cuando aparece por ahí el video en el Facebook. Clamaba, Dios es mi fuente de trabajo. Dios es la fuente con que yo tengo para mis ingresos. Dios, por favor, haz algo para que este carro ya no se siga quemando. Y el hombre clamaba y la gente solo lo miraba y todos solo viendo el carro, esperando que el carro estallara. Oró y oró y oró por muchos minutos y de repente aquel cielo que estaba limpio y despejado se empezó a oscurecer y cayó una lluvia tremenda y apagó el carro, el camión. Y entonces dice toda la gente asombrada. El hombre no grabó el video, él no estaba grabando. Alguien lo estaba grabando para dejar testimonio del ridículo que el hombre estaba haciendo. Lo ridículo que era hacer esa oración en un día tan soleado y tan despejado. Y aquella oposición que el hombre tenía no le impidió creer que Dios tenía un propósito, aunque eso terrible estaba pasando en su vida. Y de repente Dios trae la respuesta. Y su fuente de trabajo no se dañó totalmente. Algún daño sufrió, pero no se terminó esa fuente y me imagino que la recuperación del vehículo no fue tan caro como que hubiera estallado y se hubiera quemado todo, ¿no? En todo lo que nos pasa, cuando usted y yo sintamos que es malo, aprendamos a encontrar la voluntad de Dios en eso que está pasando. ¿Qué nos quiere decir Dios? Y es que mire, dentro del plan de Dios, tanto los amigos como los enemigos tienen un propósito. Todos tienen un propósito. Usted en la vida no va a encontrar un enemigo si no es que hay un propósito de Dios en que ese enemigo esté ahí. Yo me imagino que cuando David encontró amigos que lo endulzaron el oído y que lo trataron de levantar y tratar de hacerle sentir un hombre tan espectacular, también encontró oposición que lo hizo poner los pies sobre la tierra, que lo hizo reconocer que era un hombre débil, que lo hizo reconocer que era un hombre como cualquier otro hombre. Así como tuvo muchos amigos que lo ayudaron, que lo respaldaron, también hubo mucha gente y aún de su propia familia surgieron enemigos para él. Ahora David dejó de ser el David que nosotros conocemos en las Escrituras y del cual solo he escuchado como 3 personas que en la Biblia la llama amigos de Dios. Y una de ellas es David. Incluso de David se dice conforme al corazón de Dios. O sea, lo que Dios deseaba es lo que David fue, en lo que David se convirtió. Pero no tuvo oposición, sí tuvo mucha oposición. Pero aprendió a encontrar y escribió esos salmos tan maravillosos de los cuales usted y yo nos deleitamos leyendo en los momentos más críticos de su vida. En los momentos más difíciles encontró la oportunidad de decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Encontró la oportunidad de decir, aquí estoy, Él es mi roca firme, mi roca fuerte en la cual yo me refugio. Pero tenía mucha oposición. Pero aprendió a encontrar el propósito de Dios en cada una de esas personas y en cada una de esas circunstancias. Daniel, a pesar de que Dios lo exaltó y lo tenía en una posición muy, muy privilegiada, en Babilonia, no solo tenía amigos, así como habían personas que lo apreciaban, que lo estimulaban, que lo respetaban, también había personas que lo odiaban. Y usted y yo hemos leído un par de historias donde esas personas que lo odiaban confabularon para que lo mataran.
Y Daniel no creo que pueda haber dicho, ay, qué hombres más malos, que mueran irremisibles. No. Encontró el propósito de Dios en esa oposición. Y hasta el último capítulo del libro que él escribe, la gloria está dada para el Señor. A pesar de todas las cosas y todos los profetas que hemos leído, nosotros leemos sobre los profetas y todos encontraron en la oposición el propósito de Dios. Siempre hay un propósito de Dios. Tanto cuando se nos presentan personas que nos estiman, como cuando se nos presentan personas que sin querer, sin haber hecho nada, de repente nos están despreciando. ¿Se ha encontrado con alguna persona que usted ni siquiera sabe su segundo apellido y ya lo está despreciando? ¿Y ya está haciendo cosas para dañarlo? No hemos hecho nada por merecer eso, pero hay personas que, como decimos aquí en el lenguaje popular salvadoreño, de gratis nos ganamos la enemistad. Y tenemos un enemigo gratuito. Y pudiéramos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué si yo quiero hacer esto? ¿Por qué si yo quiero hacer aquello? Hay tanta oposición en mi vida. Jesús no tenía solo amigos. Los cristianos de la iglesia primitiva no tenían solo amigos. Había mucha gente que los seguía, que los escuchaba, que los estimaba, pero había mucha más gente que los odiaba. Jesús no cree que porque alimentaba 4,000, 5,000, esos 4,000, 5,000 eran amigos de él y eran seguidores fieles de él, fans de Jesús. Y lo admiraban tanto. Habían más gente alrededor de él que lo odiaba y que estaba buscando la ocasión para que lo mataran. ¿Les había hecho algún daño? No, pero la oposición a nuestra vida surge así. Usted y yo no tenemos que hacer nada para que venga la oposición a nosotros. Y es que la oposición para nosotros es necesaria. Así como dicen políticamente, la oposición es necesaria, porque si no, el que no tiene oposición cree que todo lo puede. Y el único que no puede tener oposición es Dios, porque Él es el Señor, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el dueño de todo. Es el único que no puede tener oposición. Y al que se quiso oponer a Él, le fue muy mal, porque nadie puede ir en contra de Dios. Sin embargo, mucha gente puede ir en contra suya y en contra mía. Y terriblemente vamos a ver que estas personas prosperan muchas veces. Van en contra mía y me hacen tanto daño y me meten zancadilla cada rato y le va bien. En los trabajos son unas personas más respetables. Son las personas en las que más se confía, en las que más se consideran. Y muchas veces nosotros que estamos esforzándonos no nos ven de esa manera. Y pudiéramos pensar, pero ¿cómo es posible? Este está en contra, este hace cosas malas, este viene haciendo cosas en contra mía, en contra mía, en contra mía. ¿Por qué no le va mal? Y pudiéramos comenzar quizás a tener la tentación de orar en contra de esa persona. Pero aprendamos a ver en cada persona que se opone a nuestra vida un propósito de Dios. Ya sea para bendecir mi vida o para bendecir la vida de esta persona. Cualquiera de las dos alternativas. ¿Qué pasa cuando viene la oposición? Lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Hermano Irving estaba predicando en esto ya. Yo creo que viste mi bosquejo, ¿verdad? No te metiste, hackeaste ahí mi cuenta. Nah. Decía él, la oposición, los problemas nos hacen crecer, fortalecen el carácter. ¿Qué es el carácter? Nosotros nos equivocamos y pensamos que carácter es el que es enojado. ¡Ay, que este tiene carácter! Tiene un carácter tremendo porque es enojado, porque es bravo, porque no deja que nadie le hable ni se le acerque, ¿verdad? Pero el carácter es toda esa cultura, ese aprendizaje, esas cosas que forman mi forma de vivir, mi forma de comportarme, que yo adquiero durante la vida. Ese es mi carácter. El ser bravo y el ser enojado y el ser muy, muy serio, eso es temperamento. Eso es temperamento, ¿verdad? Y el temperamento a veces yo lo tengo y soy bien amable. Mi temperamento es que soy una persona muy amable.
No lo creo, ni yo me lo creo. Pero mi temperamento muchas veces está muy agradable, muy afable, y hay momentos en que no quisiera escuchar ningún ruido. Y entonces alguien me ha preguntado, ¿estás enojado? ¿Te sentís mal? ¿Algo te pasa? Es el temperamento, que hay ciertas cosas que de repente me lo cambian. Pero las situaciones alrededor no deben cambiar mi carácter. Y si acaso lo van a cambiar, solamente para fortalecerlo, para volverlo más sólido. Los triunfos y los días felices no son los que forman nuestro carácter. Cuando a una persona no le falta nada, cree que todo es fácil, ¿no es cierto eso? El niño que crece teniéndolo todo, cuando llegan los momentos difíciles en la familia, no puede aceptar que ahora no pueda tenerlo todo. No puede aceptar que el otro tenga lo que él quiere tener y él no puede tenerlo. La escasez, los problemas, la oposición de cualquier naturaleza es la que forma realmente nuestro carácter. Moisés, yo me preguntaba en estos días, ¿cómo habrá sido el carácter de Moisés antes de ser el Moisés que usted y yo admiramos? Aquel día en que la princesa lo toma, se lo lleva al palacio y lo convierte en su hijo. Y Moisés comienza a crecer en la mejor universidad de Egipto, a aprender y a tener los mejores cuidados. Las cosas más lindas de Egipto eran de Moisés, el hijo de la princesa de Egipto. La mejor educación la tuvo Moisés, era el hijo. Y en algún momento se pudo haber pensado que era el heredero al trono de Faraón. Eso se estilaba en aquellas culturas. Pero ¿cómo habrá sido el carácter de Moisés? Moisés el grande, me imagino que Moisés se debe haber paseado por las calles de Egipto. Aun cuando él conoció que no era egipcio, sino era hebreo, pudo haberse sentido él superior a los hebreos en algún momento. Puede haber sentido que él era el don Moisés, el Señor Moisés. ¿Dónde se granjeó el carácter de Moisés para poder enfrentar todas las luchas y las circunstancias que tuvo que enfrentar en el desierto? En el mismo desierto. Pero en la primera vez que va al desierto, huyendo por haber matado a un egipcio, va al desierto, donde ya no tenían las comodidades que tenía en Egipto. Cuando ya no era don Moisés, el príncipe de Egipto, ya no era el príncipe de Egipto cuando vivió en el desierto por 40 años, estuvo cuidando ovejas que no eran suyas, viviendo en terrenos que no le pertenecían, sin ningún título que lo hiciera superior a los que estaban alrededor de él y sin que nadie se doblara delante de él cuando pasaba. Era un hombre cualquiera en el desierto. Y esos 40 años de escasez, esos 40 años de seguro le llevaron a entender que toda aquella abundancia que tuvo en Egipto no le servía de nada prácticamente más que para hacerlo el niño bonito, el niño mimado, el niño consentido. Aquel que podía hacer y podía llegar y matar si quería. Y decir, mátenlo si le daba la gana. Pero 40 años en el desierto forjaron su carácter y todavía le faltaba, porque cuando Dios lo llama, él todavía siente que no está listo y dice, pero ¿cómo voy a hacer? Hay muchas dudas. Y tuvo que pasar otros 40 años en el desierto ya en compañía de su pueblo para que el último día él logre aceptar la voluntad de Dios para su vida. Cuando llama a Josué y le dice, tú eres el llamado de Dios. Yo, esa tierra que está ahí, no voy a entrar a conocerla. Dios dice que yo me voy a quedar de este lado del río. Aceptar eso no debe haber sido tan fácil. Si tú has trabajado toda tu vida por conseguir algo, has trabajado y te has esforzado, has sufrido, has llorado, te has sacrificado mucho y que de repente Dios te diga, tu hermano va a disfrutar eso, tú no lo vas a poder disfrutar. Yo creo que será algo tan difícil de
de aceptar. Algo tan difícil de recibir, y no creo que haya mucho gozo en el corazón de una persona que se ha esforzado tanto y decir, Dios, pero al ver el propósito de Dios, yo creo que Moisés a esa altura ya había entendido el propósito de Dios. Así que él muy contento le dice al otro, tú vas a entrar, yo me quedo a este lado. Yo solo he podido ver las llanuras, las montañas, el bosque verde, maravilloso que me contaron los espías que entraron ahí, pero no voy a poder disfrutar ese momento. Así es que el llamado eres tú. Ve y cumple el propósito de Dios. José, de seguro que era un niño mimado. Yo me imagino a un José contemplado por el padre, su hijo de los menores, de la mujer por la que él había trabajado. ¿Cuántos años? 14 años. Más años trabajó. 14 fueron. 14 años. Lo engañaron los primeros 7 años, después trabajó otros 7 años. Y al final de cuentas lo querían volver a engañar. Y su esposa, la mujer amada, no podía tener hijos, la otra sí tenía hijos. Pero cuando esta mujer logra tener hijos por la mano de Dios, esos hijos eran los preferidos de Jacob. Y uno de ellos era José. Y entonces José no tenía la misma ropa que tenían los hermanos. A él, dice, le hicieron un traje especial. Y eso provocó el resentimiento de sus hermanos. Y entonces José, sin haber hecho nada, empezó a crecer como el niño preferido de papá, empezó a crecer como el niño mimado, como aquel que tenía la atención preferencial del papá, y los demás lo veían y lo odiaban. Y el niño quizás no lo podía entender, pero él era el niño y que se acercaba a los hermanos. Hermanos, fíjense que yo tuve un sueño y en el sueño ustedes se doblegaban delante de mí y yo estaba allí y ustedes me rendían. Un niño consentido no se podía imaginar que eso iba a generar un problema en los hermanos. Papá, mamá, miren, papá, hermanos, yo veía la luna y el sol y después las estrellas y todas se doblegaban delante de mí. Y veía los manojos y todos se doblegaban y eso generó malestar. ¿Cómo se genera el carácter de José para poder llegar a Egipto, para poder llegar a ser prácticamente el faraón de Egipto y para poder ser el que tuvo la idea grandiosa de parte de Dios para poder alimentar al mundo conocido en aquel tiempo? Tuvo que ser acusado falsamente, tuvo que ser encarcelado, tuvo que pasar vicisitudes horribles, tuvo que ser a punto de ser muerto por sus hermanos, vendido como un animal. Pero en todas esas circunstancias, con el correr de los años, José debe haberse sentado en el palacio y haber entendido, porque cuando se encuentra con sus hermanos, cuando él se encuentra con sus hermanos, los ve y tiene el deseo quizás de hacerlos sufrir un poquito, su corazón no soporta, no lo soporta. Y entonces se encierra y comienza a lamentarse y los llama y les dice: hermanos, no tengan miedo. Todo lo que pasó y todo lo que ustedes hicieron y todo lo que yo he vivido tenía un propósito de Dios para bendecirnos como familia. Encontró el propósito de Dios. Yo me imagino si alguno de nosotros pudiéramos pasar la misma circunstancia de José, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo pensaríamos? Dios me bendijo porque yo fui luchón, porque yo me esforcé. Es que yo me esforcé, ¿vea? Así dicen algunos, esta persona es luchona, dicen, es luchón. O sea, trabajador, ¿vea? Esforzado, quiere decir eso. Pero el hombre encontró que todo lo que pasó y todo lo que él tenía y todo lo que había logrado era por el propósito de Dios. Así que le dijo: no se sientan mal, porque lo que ustedes hicieron fue para bendición. Dios lo usó para bendición. Encontró el propósito de Dios en aquella circunstancia difícil. Los problemas y la oposición son las que nos hacen de verdad meditar y valorar lo que realmente valemos y tenemos. Hay cosas que usted guarda de seguro en su casa y que monetariamente quizás no tengan mucho valor,
pero son cosas quizás que le costaron obtenerlas, por las que oró mucho tiempo, por las que trabajó. Y entonces las tiene ahí con mucha estima porque sabe lo que valen. Cuando a una persona no le cuestan, como dice ahí el adagio popular, ¿verdad? Al que no le cuesta nada, dice, al que no, ¿cómo es que dice? Al que nada le cuesta, todo lo hace fiesta, como que dice el dicho, no me recuerdo muy bien, ese proverbio chino no lo recuerdo bien. Pero dice, al que nada le cuesta, dice, todo lo hace fiesta. ¿Por qué? Porque como no me costó ningún esfuerzo, entonces no lo valoro. Pero cuando usted y yo logramos encontrar en la oposición que tenga, ya sea en el trabajo, en la misma casa podemos encontrar oposición. En la misma casa pueden pararse y no dejarme avanzar. En el trabajo pueden pararse delante de mí y no dejarme avanzar. En el estudio pueden pararse delante de mí y no dejarme avanzar. En la comunidad donde vivo alguien se puede parar y no querer dejarme avanzar. Pero cuando yo aprendo a encontrar el propósito de Dios en todo eso, el final para mí está garantizado y mi carácter se fortalece. Mi carácter se fortalece. Entonces no hay nadie que me quiebre. La oposición también nos mantiene humildes. Y es que cuando yo nada me dice que yo estoy haciendo mal, entonces yo creo que soy perfecto. Me gustó la oración de mi esposa. Si estos pastores no son perfectos, aleluya, dije yo. El único perfecto, dijo el Señor, ¿verdad? Yo soy, dijo el Señor. Pero nosotros no. Por más inteligentes que seamos, y nosotros podemos destacar la sabiduría. Ay, es que este hombre, esta mujer, qué sabiduría. Sí, pero esa sabiduría cuando la ponemos a la par del Señor, no es nada, mi hermano. Es un menos casi infinito. Ni siquiera .00001 de sabiduría comparada con la de Dios. Es un menos para atrás, ¿verdad? Nos mantiene humildes, quebranta nuestro orgullo y nos mantiene con los pies en la tierra. Muchas veces me han dicho a mí, estás haciendo mal. Yo creo con todo mi corazón que estoy haciendo bien. Pero de repente alguien se me acerca y me dice, estás haciendo mal. Deberías de pensarlo mejor. Lo que estás haciendo, lo que estás pensando hacer, no está bien. Pero ¿cómo a mí me dicen eso? Un hombre tan sabio y tan... Me baja. Y entonces me siento y comienzo a pensar, ¿de qué forma lo estoy haciendo mal? Porque todo me dice que lo estoy haciendo bien. Y entonces ahí es donde entonces el Espíritu Santo encuentra ocasión. ¿Vea? Ahora estás dispuesto a escuchar, ahí voy. Porque muchas veces yo creo incluso que soy más sabio que Dios. A veces pensamos que tenemos más sabiduría y más inteligencia, más lógica que Dios. Es que no puede ser, es que Dios no puede querer esto. Es que Dios no puede estarme mandando esto, es que Dios no me puede haber metido en estas circunstancias. ¿Por qué? Dios ve más allá de lo que usted y yo vemos. Superman no puede ver tan lejos como ve Dios. Tiene la vista de rayos X. Dios no tiene vista de rayos X. Para Dios el mundo es transparente. Y se nos queda viendo a todos y nos ve sin nada que nos cubra. Tal cual como somos, escudriña cada pensamiento en nuestro cerebro, Él lo conoce. Entonces no hay tal sabiduría en nadie. Por eso la oposición a veces hasta es necesaria, urgente, que alguien venga y nos diga, papá, estás haciendo mal. Hijo, estás caminando por el camino equivocado. Amigo, no estás haciendo bien. Amiga, piénsalo mejor. La oposición es necesaria para que tengamos los pies sobre la tierra y que no nos sintamos que somos los que lo sabemos todo y lo podemos todo. Si nadie se opone, si todos nos aplauden, vamos a llegar a pensar, que tenemos la sabiduría plena, ¿no? Que tenemos el conocimiento pleno, las habilidades plenas, y entonces voy a comenzar a hacer cosas que realmente no son convenientes, ni para mí, ni para los que están alrededor de mí. Por eso siempre es importante que haya alguien y por eso Dios nunca nos deja solos, si es que en el mundo no estamos solos. Y en el mundo no solo tenemos amigos ni gente que nos aplaude, también hay gente que nos aprecia, que nos quiere, pero que de veces nos dice, stop, alto. Mira, dicen esta frase que se ha hecho bien trillada, ¿va? Te lo digo porque te quiero.
Ya le han dicho algo así. Te lo digo porque te estimo, ¿is? A veces es cierto y a veces no, pero cuando es cierto, mira, te lo voy a decir. Mis hermanas, pues. Voy a poner aquí hay una de mi hermana y al otro lado está otra de mi hermana. Mi hermana a veces han sentado conmigo y me han dicho, mira, Toñito, te lo voy a decir porque te quiero. Pa, me tiran 7 piedras. Y aunque me duela, tengo que aceptar, después de que yo medito largamente en cada pedrada, que esas pedradas me despertaron y me hicieron reflexionar y modificar mis actitudes, que estaban mal orientadas. Entonces la oposición es necesaria. Y muchas veces no solamente se acercan a nosotros personas que nos aman o familiares nuestros o grandes amigos nuestros. A veces se sienta a la par tuya en el parque alguien y te comienza a conversar y te comienza a hacer reflexionar. Wow, lo que está diciendo. Y entonces yo he aprendido una frase que siempre digo, se la digo a algunas personas. Pan para tu matate, hijo. Pan para tu matate. Agárralo, mételo en tu matata y aliméntate de eso mientras vas en tu camino, quiere decir eso. La gente cuando salía de viaje metía pan en su matata para alimentarse en el camino. Bueno, cada cosa que pasa a nuestro alrededor, agarrémosla, guardémosla en nuestro buzón, en nuestro matata, si quiere decir, yo eso aprendí, la matata, no sé cómo le llamarían hoy, la cartera, bolso, mochila, maletín, y mientras vas caminando, aliméntate de ello. La oposición nos mantiene con los pies en la tierra, nos enseña que no somos infalibles, que no somos perfectos, que no somos Dios. Nos hace examinar nuestros propósitos. Muy bonitos pueden parecer mis propósitos, pero si no están en la sintonía con Dios, muy lindos pueden parecer, pero no será lo correcto. Y alguien tiene que decirme que no estoy haciendo lo correcto, que a veces mis propósitos son egoístas y vanagloriosos. Puedo querer hacer cosas muy buenas, pero a veces el propósito es elevar mi ego y llamar buenos comentarios y generar lo que hace mucha gente. Usted tiene el ejemplo en ese amigo suyo que tiene usted, inseparable suyo. Donde quiera que anda, donde quiera que está ese amigo con suyo que se llama Facebook. ¿Verdad? Está trabajando, ahí está el Facebook. Está comiendo, ahí está el Facebook. Hasta cuando está durmiendo y uno llega a ver y está dormido la persona y ahí tiene el Facebook iluminado a la par de la oreja. El Facebook se está haciendo sus exámenes en la universidad, ahí está el Facebook. Donde quiera que está, ahí está el Facebook. Pues en ese amigo Facebook, mucha gente publica cosas. Publica cosas que son bonitas, pensamientos muy lindos. Pero ¿será que toda la persona que publica un pensamiento bonito tiene el propósito de bendecir al que va a leer ese pensamiento? ¿O será que mucha gente lo hace para ver cuántos likes? ¿Sabe que nunca voy a participar de esas redes que arman? Cuando dicen, sí, una gran letanía, sí, el que ahora voy a saber si son mis amigos y si lee hasta el final. Y cuando leas hasta el final, yo lo leo hasta el final. Copia y pega en tu muro, no solo compartas, copia y pega. ¿Qué busca eso? ¿Qué busca eso? ¿Cuál es el propósito? No es cierto que quiere saber cuáles son sus amigos, porque aunque en el Facebook dice, tantos amigos no son amigos, son contactos. Yo he tenido discusiones con algunos, es que son mis amigos, no son tus amigos, son tus contactos. Es un contacto tuyo en una red donde no conoces ni sabes siquiera si la foto que está ahí es la de la persona que dice que es. Son contactos. Son seres muchas veces personas inexistentes. Pero ¿cuál es el propósito de mucha gente publicar? A ver cuántos likes. A ver cuántos likes. Y entonces pongo cosas que se vean bonitas para ver cuántos likes. Porque el mío tuvo más likes que aquel. Ah, no, pero aquel tuvo tantos likes. Yo voy a publicar algo que gane más likes que el otro. Vanagloria. Vanagloria. O cuando dicen, esto nadie lo va a compartir porque no es no sé qué. Y aparece un niño ahí africano, ¿verdad? Hombre, eso es lo único que busca es agarrar likes. Ya nos estamos haciendo como Luisito Comunica, ¿va? Queremos likes.
Mucha gente lo vuelve como eso. Algo para engrandecer su ego. Ah, no, es que yo tengo miles de amigos, miles de contactos. Es que yo tengo miles de seguidores, miles de personas que están husmeando lo que pones. ¿Verdad? Pues no son tus seguidores. A ver si es cierto, cuando te vaya mal te van a seguir siguiendo. O cuando sepan que tenés hambre te van a ayudar. Entonces muchas veces mis propósitos son vanagloriosos, son egoístas. Y alguien tiene que ayudarme. ¿Y quién me va a ayudar? Alguien que se me ponga enfrente y me diga, alto, no pasas de aquí. Hasta aquí vas a poder llegar. Y Dios usa, mire que para mucha gente, yo no lo entendía antes. No entendía eso, pero hoy que hemos estudiado todos los profetas, ya terminamos todos los profetas, le cuento. Mayores y menores, ya los terminamos. Cuando hemos estudiado todos los profetas y hemos visto la vida de cada profeta y el ministerio de cada uno de ellos, entendí que todo el sufrimiento de ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, todo el sufrimiento que pasó tenía un propósito de parte de Dios. Y todos los enemigos que se pararon delante de ellos, ay, que me cae mal Israel, no, tenían el permiso de Dios para parar al pueblo de Israel. Tenía el propósito de Dios. Ahora el pueblo no lo entendía y decía, ¿y en qué te hemos ofendido? Si nosotros tenemos el templo mejor ahí en el centro de la ciudad, si nosotros ofrecemos los sacrificios, ¿en qué te hemos fallado pues? Y a la par del templo del Señor y aún adentro del templo del Señor tenían las imágenes de idolatría. ¿En qué te hemos fallado, Señor? Podemos decir nosotros. Si yo voy al culto, ¿en qué te fallo si yo he comprado la Biblia más cara? ¿En qué te fallo, Señor, si cuando dicen que vamos a conectarnos para orar, yo me conecto? Señor, ¿y en qué te he fallado, pues? ¿Por qué tanta oposición? Porque Dios ve más allá de lo que mi ego ve. Porque Dios ve más allá de lo que mi vanidad ve. Y Dios está viendo que ese momento tan glorioso que yo creo que estoy viviendo no está dentro del propósito de Él. Que lo único que yo quiero es sentirme admirado. Lo único que quiero es que la gente diga, qué bonito canta, qué bonito toca, qué bonito predica, qué bonito enseña. Pero ¿de verdad eso ha hecho algo en mi vida? ¿O soy solamente una imagen maquillada que se presenta delante de la gente para ser admirada? La oposición nos pone los pies sobre la tierra y nos hace sentir que no somos las personas que yo creo que soy. Y que en todo lo que Dios pone delante de mí, bueno o malo, hay un propósito de Dios para mí. Además, revela mis debilidades. Reconocemos nuestras limitaciones. Yo puedo tener el propósito de cantar. A mí me encanta cantar. De chiquito me cantaba todas las rancheras de Pedro Infante, ¿verdad? Hasta me chupaba el dedo gordo del pie en la cuna cantando, amanecía cantando, como que era pájaro cantando él a las 6 de la mañana cantando, y tomándome la pacha y cantando. Me gusta, pero debo reconocer que nunca voy a llegar a la altura de esos personajes que cantan, que tienen escuela y que modulan tan preciosas esas cosas que hasta me hacen llorar cuando los escucho. Y entonces, ¿por qué de repente me va a ocurrirme? Ay, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué Dios sí permitió que ellos llegaran a esos niveles y que tienen más ellos de lo que tengo yo? Pues tienen mucho. Tienen mucho. Y alguien me puede decir una vez, miren, mejor no canten. Mejor no canten. Y quizás me pueda sentir ofendido. Pero no puedo pensar que yo tengo todas las cosas buenas y que yo puedo hacer las cosas mejor que los demás o igual que los demás. Las limitaciones tenemos que reconocerlas. Quien no reconoce sus limitaciones tiene problemas. ¿Por qué no fui atleta? Aprendí a reconocer mis limitaciones. Yo quería ser atleta, ¿sabe? Yo quería ser atleta. Cuando tenía 12 años yo quería ser atleta. Quería ser corredor de 100 metros planos, se puede imaginar. Hombre, hubiera llegado a las Olimpiadas y hubiera ganado como aquel Bolt, 10 medallas de oro. Todas las competencias las hubiera ganado. Ese era mi sueño de adolescente, ¿no? Pero aprendí a reconocer mis debilidades cuando casi me muero corriendo los 100 metros planos.
Me pusieron a correr aquí en la canchita que algunos quizás conocen, enfrente al rastro. Ahí íbamos a practicar el deporte. Decían, correr nos llevaban, no a tal deporte. Y dijo el profesor de educación física, vaya, párense aquí, van a correr de esta meta a la otra meta. 100 metros hay, ¿verdad? De meta a meta en una cancha. 100 metros. Entonces corren de aquí para allá y yo dije, 100 metros, hecho. Y hasta hacía las mismas flexiones que hacían los atletas. Y yo miraba a mis compañeros, no, hombre, este gordito, este flaquito. 30 metros había corrido y casi me caigo del gran cólico que me dio. Entonces dije, bueno, no voy a ser corredor de 100 metros. Aquí a la próxima corro 5 metros más y aquí me llevan al hospital. Tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones. No solo porque otros hacen, yo también lo voy a hacer. No solo porque otros pueden, yo también puedo. Tengo que reconocer mis limitaciones y muchas veces la oposición hace que yo reconozca mis limitaciones. Que yo reconozca que no puedo hacer lo que yo creo que puedo hacer porque lo voy a hacer mal y más que bien voy a hacer daño a las personas que están conmigo. Aprendemos a reconocer esto y cuando vienen las limitaciones, las oposiciones o los problemas, es cuando de verdad sentimos la necesidad de buscar a Dios. Es que los cristianos, voy a hablar de los cristianos, no voy a hablar de la gente de afuera, voy a hablar de los cristianos. Los cristianos como que nos hace falta tener grandes crisis para doblegarnos delante de Dios. Y es que eso ha sido a través de la historia. Este libro está lleno de esas historias de gente que necesitó grandes crisis para doblar sus rodillas delante de Dios. Qué fácil hubiera sido la vida para el pueblo de Dios si hubiesen obedecido a la voz de Dios desde el principio. Pero no, esperaron grandes crisis para después doblegar sus rodillas delante de Dios después de haber sufrido mucho. Nos permite buscar a Dios y nos enseña, y ese es el mensaje que quiero dejar al final. La oposición siempre nos enseña o nos debe enseñar a ser perseverantes. Es fácil correr. Y yo digo una cosa, pensaba en esto, qué buena enseñanza me deja la historia de José en ese sentido de correr. De correr en el contexto de cuando me enfrento al pecado, cuando el pecado se pone frente a mí. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? No, yo he estudiado mucho, yo doy clases, yo predico, así es que me le paro enfrente al pecado y le voy a hacer frente y entonces, no. Primero, entrégate al Señor, sé fiel a Dios y después tendrás la capacidad de resistir al diablo, dice. Y cuando tenga la capacidad de hacerle frente al diablo, entonces se va a salir corriendo. Pero ¿qué tiene que estar detrás de ti? Una fidelidad a Dios. Y entonces cuando nosotros enfrentamos problemas, ¿qué es lo que hacemos? Correr, ¿verdad? ¿Qué hizo José? José vio a la mujer ahí, que debe haber sido bien hermosa, porque ningún hombre se le había negado nunca a esta mujer. Y viene este cipote y se supone que estaba en la mera edad calenturienta, las hormonas las podía tener alborotadas porque estaba joven. Sin embargo, él dice, no, ¿cómo voy a fallarle a este señor que ha confiado en mí? Mucho menos le voy a fallar a Dios. Así que yo aquí, mire, corro. Sabía que no le iba a poder hacer frente a la mujer. Sabía que si se quedaba ahí argumentando con ella, no iba a poder vencer. Sabía que su cuerpo quizás en algún momento lo iba a traicionar. Así que, ¿qué hizo? Corrió. Pero ese correr es bueno. Ahora, cuando los problemas vienen a nosotros, en la vida, en la casa, por ejemplo, qué fácil es decir para un hombre. Digo un hombre porque es lo que más comúnmente sucede. No, estos problemas ya no los aguanto, me voy de la casa. Y se va. Y deja a la familia. Es que no, esta situación se volvió insostenible, me voy. Y muchas veces la situación insostenible la provoca esa persona. Qué tremendo sería. No, mire que estos problemas en la iglesia yo no los esperaba. Es que yo vine a esta iglesia para ser bendecido y para hacer de aquí, para hacer allá, pero estos problemas no, así es que me voy. Me voy. No estoy dispuesto a soportar esto, me voy. Pero la oposición debe enseñarnos a ser perseverantes. Mire, yo no me imagino, se lo digo personalmente, no digo que sea mejor que nadie, pero yo no me imagino un día huyendo de mi esposa.
Solo que vea que tiene la cacerola en la mano, me le voy a correr. Pero de lo contrario, no. Yo no pienso un día, por más problemas que llegue a tener en mi casa, no, entonces yo renuncio a esto, yo me voy porque yo no me casé con ella para estar en sufrimiento. Yo no tuve estos hijos para que sean los hijos que son. No, yo no tuve estas cosas para sufrir de esta manera, así que yo me voy. Nos debe enseñar a ser perseverantes. Miren lo que dice la Escritura en Mateo 24. Yo quiero que lo lea, por favor. Mateo 24. Y esto es lo que nos vamos a llevar para nuestra casa. Mateo 24, del verso 9 al 13. Está hablando Jesús. Y le dice Jesús a los discípulos y a aquella gente que estaba cercana a él. Entonces, dice Jesús, os entregarán a tribulación y os matarán. Y los que no mueran seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No, es que yo no acepté a Cristo para tener este sufrimiento. Es que yo no recibí al Señor para sufrir la escasez. Es que yo no recibí al Señor para tener todo este montón de enemigos. Es que yo lo recibí para que Él llevara bendición a mi vida. ¡Wow! Pero es que cuando recibimos a Cristo, inmediatamente se abre también una puerta de gente que no quiere que llegues a los pies de Cristo ni que permanezcas en Cristo. Y entonces luchan y luchan y luchan y te van a hacer frente. Pero dice la Escritura, después de todo lo que Jesús les dice que van a padecer, que es lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo, el que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Ese va a ganar. Me gustan algunas cosas tomadas de la vida real. En una maratón, en una olimpiada en Europa hace muchos años, un hombre tuvo calambres, 40 kilómetros tenían que correr, tuvo calambres y se fue quedando, y cualquiera hubiera podido decir, bueno, pues que se retire, ¿no? Que salga de la pista y que se siente a un lado y que pida la camilla que lo lleve al hospital. Eso era lo lógico. Sin embargo, el hombre dijo, y siguió, renqueando y renqueando, seguía el hombre y toda la gente empezó a decir, pero ¿cómo le faltan 20 kilómetros? Este hombre piensa correr, piensa seguir los 40 kilómetros que restan. Y las cámaras empezaron a grabarlo. Ya no se interesaron en el que iba adelante, sino en ese que estaba atrás. Y empezaron a grabarlo, el sol se ocultó, se empezó a hacer noche y aquel estadio que había recibido a los primeros corredores, a todos los que habían llegado, no se vació, estaba ahí esperando porque sabían que había uno que venía en el camino. Y aquel hombre que venía en el camino, de repente cuando comienza a entrar al estadio, el estadio se levanta toda la gente y comienzan a vitorear, a alentarlo. A decirle adelante, adelante y no sé qué cosa le deberán, no estuve ahí. Pero aquel estadio estaba eufórico viendo a aquel hombre casi arrastrándose llegar a la meta. Le digo que la historia recuerda y comparte ese video más que la persona que ganó la carrera. Mucha gente conoce más a este hombre que al que ganó la carrera. Pero ¿qué lo lleva a tener ese éxito, si queremos decirle así? La perseverancia. La perseverancia lo llevó a llegar hasta el final de la carrera. ¿Qué pasa cuando la carrera, a media carrera, nosotros tenemos problemas, dificultades, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares y nos hacemos a un lado? Pues nunca vamos a saber la gloria de llegar al fin. Nunca. Nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber qué es llegar y atravesar la meta. No lo vamos a saber. Por eso decía Jesús, el que persevere hasta el fin, a pesar de todas estas cosas, ese, decía el Señor, será salvo. A pesar de las circunstancias, que en la iglesia se pelean, que los pastores son malos, que predican solo regañando, que hacen aquí, que todo lo dice por mí, porque es una de las cosas que dicen algunas personas. Este pastor solo a mí me tira.
que estos hermanos son mala gente, que estos hermanos, que mi papá no lo aguanto, que mi mamá no lo aguanto. ¿Cuántas personas han fracasado en la vida, han tenido crisis horribles en la vida por querer huir de sus padres y por querer salir del hogar porque no aguantan a su papá? Y entonces lo mejor es salir corriendo de la casa. ¿A qué? A vivir peor de lo que vivían ahí. Entonces dice Jesús, todas estas circunstancias difíciles las van a sufrir, las van a padecer. Y Pablo le decía, yo he padecido todo eso y ustedes me han acompañado en ese sufrimiento. Han padecido lo mismo, tú, Timoteo, has sufrido mucho y tus discípulos han sufrido mucho. Pero recordemos las palabras de Jesús, el que persevere hasta el fin, ese es el que va a tener el premio, ese va a tener el premio. ¿Estamos enfrentando oposición? ¿Será que en este momento en tu vida hay algo que se opone a cumplir tus propósitos, tus sueños? ¿Será que hay algo que está ahí oponiéndose? Yo rescato el testimonio de mi hija y de Alex cuando ellos ahorraban y ahorraban y ahorraban para su matrimonio. Cuando eran novios decían, vamos a ahorrar y nos vamos a casar en tal año. Y empezaban a ahorrar y ahorrar y ahorrar y de repente Dios les decía, cuando ya tenían casi completo el dinero que ellos habían presupuestado, bendice a esta persona. Pero es lo que, bendícela. Y otra vez arrancar de cero, a volver a ahorrar y ahorrar y otra vez bendice a esta otra persona. Y yo creo que como 3 o 4 se casaron con la bendición que ellos iban acumulando. ¿Ve? Pero, entonces ya mejor no nos casemos porque no es de Dios. Aprendieron a encontrar el propósito de Dios y todas esas cosas que se opusieron a sus sueños, a sus proyectos, tenían un propósito de parte de Dios, porque cuando lo entendieron, entonces que Dios dio la respuesta especial. ¿Se opone Dios a algo en tu vida? ¿Se oponen las circunstancias a algo en tu vida? Quizá la enfermedad no te deja ir. Mi esposa quería ir en un año, hace muchos años, cuando las manifestaciones estaban de moda, quería ir a una manifestación. Una migraña de la que ella habla, una migraña que como que era un perno en la cabeza, no la dejó ir, estaba vestida, estaba lista, estaba con toda la emoción, con toda la disposición, con el deseo de estar ahí al frente de la batalla y esa migraña no la dejaba ni ver. Y lamentó y lamentó y lamentó y lamentó no haber podido ir porque no podía salir. La noticia el siguiente día en todos los periódicos que era miles de muertos frente al Seguro Social. Y esa mujer hubiese estado ahí. Y esa oposición que en el momento fue como me desbarató mis sueños, mis proyectos, mis ideas, me desbarató el poder expresar mis emociones y lo que yo creo políticamente hablando. El siguiente día se descubrió por qué. Y es que muchas veces lo que yo creo que está bien, Dios sabe que no está bien. Y debo de aprender a encontrar el propósito de Dios en todo aquello que hoy me detiene. Que hoy me detiene. La oposición me parece que es injusta. Muchas veces nos va a parecer injusta. La oposición me desmotiva, posiblemente me desmotive, está bajando mis ánimos. Me baja el gozo, posiblemente ya no siento el mismo gozo que sentía al principio. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Debemos capitalizar el problema o esa posición, esa circunstancia y aprender que en el mundo, como dijo Jesús, tendremos aflicción. Pero debemos confiar en Él, porque Él, a pesar de todo lo que estemos atravesando, a pesar de todo lo que se mueve alrededor de nosotros, Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Para los que aman a Dios, dice la Escritura, y con eso termino. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, y cuando se dice todas las cosas, se refiere a cosas buenas y a cosas malas. Todas las cosas, dicen, obran para bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios han recibido el llamado. Todas las cosas, buenas o malas que le pasen, todas las cosas, buenas o malas que nos pasen, tienen un propósito de Dios y debemos encontrar ese propósito y bendecir el nombre de Dios.
Porque cuando Dios no te deja avanzar, es que adelante posiblemente hay un precipicio y no lo has visto. Cuando Dios no te deja gastar, es porque Dios sabe que eso en que vas a gastar es un fraude, es una estafa. Cuando Dios no te deja hacer, es porque sabe Dios que eso no te va a bendecir ni va a bendecir a nadie. Entonces la oposición es necesaria. Y démosle gracias a Dios porque siempre pone gente que se paren delante de nosotros, que podemos llamar amigos o que podemos llamar enemigos, que en las manos de Dios son instrumentos para impedir que hagamos lo que realmente no conviene que hagamos. Todo tiene un propósito de Dios y si amamos a Dios, todo lo que pase alrededor de nosotros nos va a bendecir. Padre, gracias. Ayúdanos a entender esta parte que es difícil, Señor. ¿Cómo darte gracias por los problemas? La lógica dice que no podemos estar contentos con las enfermedades, con las limitaciones, con las crisis. Pero Padre, tu palabra nos enseña a través de la historia de tu relación con el pueblo, la relación del pueblo contigo, que muchas de las circunstancias difíciles sirvieron para que se acercaran a ti. Y muchas, cuando yo examino mi vida, Señor, de las circunstancias difíciles que he enfrentado, me han ayudado para poder acercarme a ti. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar el propósito en los problemas, el propósito tuyo en las enfermedades, el propósito tuyo en las dificultades que llegan a nuestra vida. Y ayúdanos a perseverar, que nuestro carácter se fortalezca con cada una de ellas, que podamos reconocer nuestros límites, nuestras capacidades y que podamos ser personas humildes, reconociendo que todo lo que viene a nosotros viene de ti y por lo tanto debemos estar agradecidos y tener la convicción plena de que tu palabra es verdad cuando dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, muy a pesar de que a veces no nos guste. Gracias por cuidarnos. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.